Bueno, pues buenas tardes, pues gracias por venir. Un gusto ver la sala casi llena, así que un gustazo que estéis aquí en la Feria del Libro en el segundo día. Ayer presentó Lola Martínez su libro. Los que vinisteis ayer ya la visteis, maravillosa, contándonos su libro y su historia. Así que bueno, hoy tenemos el gustazo de tener a don Juan Montiel, entre comillas, vecino vuestro, porque él es de Antequera, pero ya sabéis que es de Alcalá la Real. Bueno, vive en Alcalá la Real. Te sientes de Alcalá, sí, ¿no? Sí, ya. Y luego tenemos a Mar Moreno, que también es de Jaén, también es jienense de nuestra tierra. Bueno, ella es muy conocida, ya veo por ahí que la conocéis. Ahora después, vamos a hacer una cosa curiosa. Cuando él termine la presentación de su libro, le aplaudimos y saldrá Mar y presentará su libro. Entonces van a ser los dos junticos, ¿vale? Y lo hacemos todo así bonito y del tirón, ¿vale? Bueno, contaros que mañana, bueno, también ponemos el documental La Aldea Perdida, acordaros, esta tarde noche, que mañana por la mañana viene Luis Valverde y Raúl Cueto, los dos de Jaén. Por la tarde viene Juan de Valverde y José Antonio Santano, este hombre que escribió una historia sobre Castillo Locuín, sobre una persona. Él no es de aquí, pero escribe sobre Castillo Locubín, así que estará con nosotros. Y cierra el domingo José Antonio Funes, que tiene un libro también muy interesante, que es del Cortijo al Escaño. Y bueno, él es de un pueblo de Granada, ya os conté ayer, es de un cortijo de un pueblo de Granada, y cómo terminó pues llegando al Parlamento. Y es un tío interesantísimo, muy inteligente, y os va a encantar seguro cuando estéis aquí con él. Ese es el domingo a las 11 de la mañana, ¿vale? Bueno, con nosotros empezamos con don Juan Montiel, como hemos dicho, de Antequera, es malagueño, pero si os fijáis bien el perfil, es jienense. Es vecino nuestro. Es licenciado en documentación y diplomado en, a ver si lo sé decir, biblioteconomía por la Universidad de Granada. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí, estupendo. Periodista, escritor, ha recibido una treintena de premios. En 2025 ganó el premio Ignacio Aldecoa con la novela con la novela que viene a presentarnos, Cada lunes de aguas, que por cierto la edición es preciosa, ahora nos contará, y muy recomendable, por cierto, muy bonito. Un libro de relatos lleno de realismo mágico y social, y bueno, he leído por ahí, cercano a Miguel Delibes, nada más y nada menos. Sí, Jesús Camarero quizá dijo algo de eso, ¿no? Sí, bueno, sí, quizá por lo rural, fíjate, porque yo creo que los relatos comparten eso, ¿no? La ambientación un poco en la España vacía, en esos escenarios un poquito, pues bueno, alejados del urbano, ¿no? En los que hay personajes un poco límites, ¿no? Que luchan por no sé, por conseguir algo más, ¿no? Por otra vida, ¿no? Otra vida con otros horizontes, con otras expectativas, ¿no? Yo creo que sí, que ese podría ser uno de los denominadores comunes. O sea, ¿te has visto reflejado a la hora de escribir en Delibes? ¿Te gusta Delibes? No, fíjate que no lo situaría entre mis autores preferidos. He leído a Delibes, pero porque Delibes, o sea, yo soy un enamorado del relato. Es mi género, es la distancia en la que me siento más cómodo, y entonces Delibes no es un escritor que se prodigara mucho, ¿no? Perdón, que se me había olvidado. Y como te decía, ¿no? que quizás tengo otros referentes, incluso dentro de España, ¿no? Pero bueno, que sí hay... ¿Cómo cuáles? Pues mira, yo te podría hablar de... vamos a irnos a autores un poquito más modernos, un poquito más de mi hornada. John Bilbao, no sé si te suena. ¿Os suena John Bilbao? Es bastante... Que no de cosas que a mí tampoco. Cristina Sánchez Andrade, sí. Luis Landero, sí, ¿no? También. En fin, es personas con las que me siento un poquillo más cercano quizá que con Delibes, ¿no? Podríamos decir. ¿Y qué nos encontramos en tu...? Es un libro de relatos, como hemos dicho. Pues ¿Qué relatos encontramos ahí? Pues fíjate que antes lo hablaba con Mar, que la mujer es muy importante en este conjunto de relatos. La mujer, como tema, la mujer también en su aspecto de
las relaciones entre mujeres, el amor entre mujeres, en ese contexto que hablábamos antes, ¿no? En esa España un poquito en el que ese tipo de relaciones son un poco más difíciles, ¿no? De aflorar, ¿no? Y su libro también habla bastante de eso, ¿no? Y es curioso que haya, sin haberlo preparado y yendo a una presentación a continuación de la otra, pues haya elementos comunes. Bueno, el tema de quizás de lo siniestro, el lado oscuro de las personas, la elipsis, que para quien no sepa es lo que no se cuenta, ¿no? Lo que no se cuenta está muy presente. Yo es un apoyo que utilizo mucho en mi escritura, ¿no? Tan importante es lo que no se cuenta como lo que se cuenta, ¿no? Entonces hay que ir dando un poquito ese carrete, ¿no? Al lector para que ponga, ¿no? De su parte, ¿no? Yo te doy estos elementos y ¿qué te sugieren estos elementos? ¿Qué propones? Y luego, bueno, te daré la resolución o te la daré. Mis relatos muchas veces son de finales abiertos, con lo cual, pues bueno, también hay... a mí en ese aspecto me gusta jugar con el lector y hacerlo también protagonista. Y luego una cosa que me dice mucho también es el tema del vocabulario, ¿no? Que es un vocabulario un poco arcaico a veces, ¿no? Un poco de antes, ¿no? Me preguntan, ¿de dónde te viene ese...? ¿Por qué utilizas tantas palabras raras, ¿no? Tantas palabras en desuso. Y yo siempre le digo, pues que a mí me enamoran las palabras. Yo soy un enamorado de las palabras. Yo soy un enamorado de mi lengua. Y a mí me encanta desenterrar palabras. Yo cuando pequeño empezaba ahí con el diccionario y empezaba por la A y decía, esta palabra que no la había escuchado nunca, ¿esto qué significa y tal? Y muchas de ellas me las memorizaba, ¿no? Y tal. Y luego, pues, son palabras que no utiliza nadie. Aquí hay un montón de palabras en este libro que yo estoy seguro que a lo mejor se utilizan, no sé, una vez cada 20 años, ¿no? Por alguien. Y entonces, bueno, ¿de dónde te viene? Me decían, ¿no? Pues bueno, de las lecturas. Pues, otro autor que tiene mucha importancia español, que no lo hemos mencionado, Wittisolo. Wittisolo sí que está... Me ha influido bastante. Concretamente yo cuando leí Campos de Níjar, pues a mí me produce tal deslumbramiento, ¿no? Que yo digo, yo tengo que escribir sobre lo que él escribe también, sobre ese desarraigo, sobre esos personajes tan límites, que viven en la miseria, que sueñan con otro mundo, ¿no? Que puede estar ahí muy cerca, ¿no? Pero al que ellos nunca tienen acceso, ¿no? Entonces, en uno de los relatos, concretamente en Jarandina, hay mucha influencia de Wittisolo, ¿no? Y bueno, se me ha ido un poco... son quizás esos temas, ¿no? ¿Tiene un hilo sí. entre los dos relatos o son independientes? Bueno, no, a ver, a la editorial lo que le gustó también es que compartiera, se le ha llamado gótico rural, fíjate, ¿no? Gótico rural. Gótico rural, ¿no? Un poco eso, ¿no? Historias, pues bueno, historias en las que el misterio, lo siniestro, lo grotesco a veces, ¿no? Pues yo creo que es la hilazón, un poquito que la pondría en común, aunque también hay algún relato de tono más urbano, ¿no? Que se sale un poquito de esa norma. Si queréis, pues bueno, por darle un toque más interesante, que no sea tan académico, pues el premio que se concedió a este libro, que es el Ignacio Aldecoa, se concedió concretamente por un relato que se titula Todas las tardes había fiesta, y ese relato se basa un poco en la vida de Adelaida García Morales, que no sé si os suena Adelaida García Morales. Adelaida García Morales es la autora del Sur. Ah, sí. Del Sur, que a ti como cineasta seguro que sí te suena. Película. Claro. Adelaida García Morales fue mujer de Víctor Erice. Sí. Y de hecho, lo que hace que su libro se venda, es decir, se hace primero la película y luego se publica el libro, lo cual es una cosa extrañísima. Sí. Claro, ella la había escrito a finales de los 70 en la Alpujarra y bueno, pues se casa con Víctor Erice. Víctor Erice la lee y dice, aquí hay un peliculón, y entonces hace El Mundo, y entonces a raíz
de hace el sur, hace la película. hace la película, hace el sur. Y a raíz de eso, pues tiene un éxito tremendo el libro, ¿no? Y entonces, pues bueno, un poco se inspira, ese relato se inspira en su vida, porque Adelaida García Morales es una autora que tiene un éxito tremendo en los 80, vende a porrillo, y luego su fama va declinando, va quedando olvidada, acaba escribiendo un poco más que novelas, pues lo que le piden las editoriales, y su nivel de olvido llega a tanto que muere, pues creo que es en 2014, muere prácticamente en la miseria en Dos Hermanas. Tiene una historia bastante triste en ese aspecto, ¿no? Y entonces ese relato un poco se basa en un alter ego de ella, ¿no? Que es una escritora que sigue sus mismos pasos, ¿no? Es un poco retrata los claroscuros de la fama en este mundo literario, como podría ser también el del cine o tantos otros, ¿no? Por contar una anécdota oculta, ¿no? Muy bonito. Dentro de sí, yo creo que sí, que es interesante. Y les suele sorprender a la gente, sí. ¿Y el título? Cada lunes de aguas. ¿De dónde viene ese título? El título. Pues el título es un guiño a Ignacio Aldecoa. Ignacio Aldecoa, ¿sí os suena? Ignacio Aldecoa. En el colegio nos hacían leer a Ignacio Aldecoa de pequeños, cuentos de Ignacio Aldecoa. A la mayoría de la gente no le gustaba, pero a mí sí me gustaban. Y entonces, sí, yo siempre lo cuento, cuando nos daban las vacaciones de verano, cuando todos los niños se iban corriendo a jugar al fútbol, yo en vez de eso me metía en la biblioteca a leer esa tarde. Y entonces para mí ese era mi paraíso. Y entonces pues bueno, es un guiño, el título es un poco un guiño a Ignacio Aldecoa, ¿no? Que fue uno de los pioneros del cuento en España. Fue uno de los introductores del cuento, del relato corto en España en los años 60, cuando nadie escribía relatos. Estoy hablando de cuentos para adultos, claro. Cuentos para niños sí se escribían, pero claro, cuentos para adultos no se escribía apenas. Era un género muy denostado, no se tomaba en serio, ¿no? Y entonces el título es un guiño a él porque él estudió en Salamanca. Bueno, lo de estudió hay que ponerlo muy entrecomillado, porque él por la universidad no aparecía nunca. Él era un crápula. Este tío pues le gustaba más una juerga, vamos. Que entonces él lo que le gustaba verdaderamente es pues perderse con los toreros, con la gente marginal, porque de ahí sacaba su historia luego para escribir, que era lo que verdaderamente a él le interesaba y le gustaba, ¿no? Y entonces, no sé si lo sabéis, me imagino que no, porque es una cosa muy de Salamanca. O sea, el lunes de aguas es una fiesta que tiene lugar después de la Semana Santa. Es cuando la gente ¿Como lunes de Pascua? Sí, bueno, se va allí a de romería en torno al Tormes, ¿no? Y es una fiesta en la que, bueno, pues se sale, digamos, de la estrechez que imponía la Semana Santa, ¿no? La seriedad, pues vuelve un poquito, ¿no? La alegría y tal. Y es un guiño a Salamanca y a Ignacio Aldecoa, porque este año se cumplen también 100 años del nacimiento de Ignacio Aldecoa. Es un guiño que, bueno, pues está ahí una nota ahí un poco críptica que nos gustó, ¿no? A la hora de... Bueno, pues a mí también me gustaría hablar, porque fijaros qué edición más bonita, que lo hemos hablado antes, de tapa dura, es súper bonito. ¿Quién es la editorial? Porque además me ha empezado a contar la historia, he dicho, no me cuentes nada, y nos lo cuenta todo. Vale. ¿Quién es esta editorial que hace esta edición tan bonita? Sí. John Bilbao, que es uno de los mejores escritores de cuentos que hay ahora mismo en España, dice que Fulgencio Pimentel es la editorial que mejor edita en España ahora mismo. Fulgencio Pimentel es una editorial de Logroño, que alcanzó un acuerdo con la Diputación de Álava para publicar los ganadores de este premio del Ignacio Aldecoa, al que se ha dado una proyección muy grande en los últimos años. Y entonces, bueno, pues Fulgencio Pimentel es una editorial que prima totalmente la calidad en la edición, como estáis viendo, que hace ediciones diferentes, que ha recibido muchos premios porque hace cosas diferentes, ¿no? De un toque así también un poco
un poco arcaico, ¿no? Un poco añejo, ¿no? Con esta tapadura, ¿no? Este papel, ¿no? Grueso, ¿no? Esta caja de impresión pequeñita, ¿no? Con letras grandes, ¿no? Es un poco la manera de imprimir de antes, ¿no? Y bueno, eso es Fulgencio Pimentel. Y la anécdota sobre la que tú me preguntabas es muy graciosa, porque no sé si... aquí, ¿os suena Vainica Doble? Un grupo que había antes que se llamaba Vainica Doble. Mira, por aquí han dicho que sí. Sí, ¿no? Doble. La sintonía de siempre que vuelve a casa, esa música, de ese programa de cocina, que fue el primer programa de cocina prácticamente que hubo en España, pues es de Vainica Doble. Y Vainica Doble tenía una canción que se llamaba Fulgencio Pimentel. Y Fulgencio Pimentel hablaba de un hombre, un tendero de los antiguos, estos que un poco tacaño, ¿no? Que tenía todos los estantes allí, pues todo lo tenía ya cumplido, casi con telarañas, ¿no? Y como César Sánchez, que es el editor, pues bueno, tuvo relación con una de las miembros de Vainica Doble, pues le resultaba muy simpática esa canción y se puso Fulgencio Pimentel. Esta es la historia del nombre de la editorial. De la editorial. Sí. Que curiosamente Pimentel es el editor también de Mar. Esto es, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Es curioso, una curiosidad. Bueno, pues abrimos un turno de preguntas, pues si le queréis hacer unas preguntas, Juan, a no ser que tengas algo más que contar, pues podéis preguntarle lo que queréis a don Juan Montiel, de Jaén. Pues yo no sé por qué, pero estoy todo el rato, una inclinación totalmente involuntaria, no sé por qué, pero estoy todo el rato pensando desde que empezaste a hablar en Juan Rulfo, yo no sé por qué. Hombre, pues porque le has dado en el clavo, por eso, porque Juan Rulfo a mí me encanta Juan Rulfo, al igual que digo que cuando leía Campos de Níjar de Juan Wittisolo, sí, pues me deslumbró cuando leí El Llano en Llamas, o cuando leí Pedro Páramo, que por desgracia, que yo lo que digo, por favor, ¿por qué Rulfo no escribió más? Es que no escribió, es que solo tiene prácticamente esos 2 libros y uno por ahí más que se editó luego, pero prácticamente solo tiene esos 2 libros. Pero esos 2 libros son tan grandes que, por supuesto, tienen una influencia muy grande en mí. Y luego, claro, lo que te pasa con esos escritores es que te producen complejos, claro. Cuando los lees dices, vamos a ver. Es como como cuando lees La Plaza del Diamante de Mercè Reboreda, te deja tan cao que dices, bueno, esto no lo puedo ya igualar nunca, ¿no? Pero con él me pasa algo igual. Y yo creo que escribo tanto también sobre lo rural por Juan Rulfo. Porque él habla de ese México tan pues no sé, tan mísero, profundo, ¿no? profundo, mísero. Sí, de esas vidas tan extremas, ¿no? De esos personajes tan desesperados, ¿no? Que a mí son el tipo de personajes que me interesan. Y claro que hay una huella muy grande de él, sí. Y a mí me ha venido el guiño también, creo que tiene que estar ahí, Los Olvidados, de Luis Buñuel, que también es esas escenas de... Esa España, sí. Sí, bueno, está basado en México, pero es ese México profundo y de barrio, oscuro. Sí, incluso... Película muy recomendada. Sí, también está presente de alguna manera. También hay que decir que no todo es... Pero incluso en las distopías, porque hay un relato que es una distopía, es un relato que sucede en un futuro devastado, ¿no? Pero incluso ese relato, me han dicho que tiene un aire antiguo, ¿no? Como si, a pesar de estar ambientado en un futuro en el que todo ha claudicado, todo ha colapsado y volvemos a estar en la Edad Media, pues hay un trasfondo del siglo XIX, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguna cosa más que queráis saber? No sé. ¿Desde cuándo escribes? ¿Y por qué? Pues fíjate que te va a resultar muy gracioso, porque yo creo que escribo desde... Mira, las primeras cosas que yo tengo escritas son de cuando tenía 7 años. Son cosillas así de... Escuchaba hablar del mago Merlín, ¿no? Alguna historia en la cometa blanca, ¿no? Y decía, no, pero esto, a ver, yo puedo escribir algo de esto, ¿no? Me ponía, ¿no?, allí a escribir. Lo que pasa es que sí,
desde niño, pero luego lo dejo, bueno, vienen los estudios, viene todo, y no lo retomo ya en serio hasta 2015. Ese es el año, el punto de inflexión en el que empiezo a leer mucho. No sé si sería para evadirme de la realidad o lo que sea, pero empiezo a leer mucho. Y se va, claro, se va formando tu estilo, ¿verdad? Cuando lees mucho se va formando tu estilo, ¿no? Y entonces empiezo hablábamos antes del mundo de los concursos, ¿verdad? Pues empiezo a presentarme a concursos, ¿no? Y sucede que uno de los primeros concursos a los que me presento, que fue también en Álava, curiosamente, pues lo gano. Y entonces eso me anima y sigo escribiendo. Y bueno, son los últimos 10 años, ¿no? Los últimos 10 años he empezado a escribir, tengo unos 100 y pico relatos escritos en esos 10 años. Y para mí es como una válvula de escape, porque el periodismo, pues bueno, es una profesión durilla, ¿no? como la de la política, ¿no? En la que quema un poco, ¿no? La monotonía y tal, y las temáticas, y entonces la manera más directa de huir de ahí es esa. Y además son legión los periodistas que acaban escribiendo novelas, son legión. O sea que tiene que ser por eso. Pues, no sé. La primera toma de contacto que tuvimos nosotros fue a principios del año 2000. Entonces llevaban la información ya. Sí, lo sigo llevando, sí. Publicamos un artículo del Pueblo, un artículo de una biografía, y tuve la oportunidad a través de Cristóbal, que entonces estaba de concejal de Cultura en la legislatura de Antonio Cano, que no se me olvida. Claro. Fuimos un fin de semana y estabas tú y sacamos un artículo muy bueno. Estoy hablando del año 2003. Sí, 2004. Puede ser. Fue la primera vez que yo te conocí. Sí. Estaba en el 2001, ya está allí. Y antes en la televisión local. O sea televisión local. Yo te conocí ya como periodista, pero tu faceta esta pues es más reciente. Sí. Claro, pues 12 años después, tú imagínate, ¿no? Estaba uno ya un poquillo quemado, ¿no? hay que buscarse otro horizonte, ¿no? Y entonces me da por escribir. Perdona, Lola, que ibas a preguntarme algo. No, que te digo... ¿He oído bien? ¿2015? 2015, has oído bien. 30 premios he oído antes. Has oído bien, pero bueno, no, engaña mucho, ¿no? O sea, vamos a ver, claro, a ver, yo, bueno, pero sí me puedo presentar a lo mejor a 60 premios cada año. Algunos años incluso algo más. Entonces la proporción, si tú lo analizas, la proporción no es tan grande. Si me he presentado a 500 y pico concursos en estos 10 años y he ganado 30, la proporción... Hombre, a ver. ¿Tienes vida, otra vida? Sí. Aparte, fíjate, ¿qué haces? Que es muy buena pregunta. Bueno, lleva un periódico. Es muy buena. No te presentas y los premios que consigues, sino la capacidad de trabajo para llegar a poder presentar todo eso. Es muy buena pregunta porque la de escritor es una de las... O sea, vamos a ver, tú tienes... a mí me dicen, pero bueno, ¿cómo puedes estar escribiendo y luego tu hobby es seguir escribiendo? Es verdad que la de escritor... Yo tengo un amigo que no sé si lo conoce, se llama Jorge Romero, que también escribe, pero él trabaja en el centro... en el centro de reciclado en Alcalá, en la depuradora. Entonces, claro, eso sí es un buen trabajo para escribir, ¿verdad? Estás allí un montón de horas y tal, y pues, controlando una pantalla y bueno, pues te evades así. Pero cuando tú te pasas el día escribiendo y luego tienes que seguir escribiendo, es una profesión muy, muy mala para ser escritor. ¿Qué pasa? Que, claro, se escribe sobre temas tan radicalmente diferentes. Yo escribo sobre temas tan opuestos que para mí es una evasión, totalmente, ¿no? No sé, y luego aparte que realmente tampoco, es decir, se escribe mucho, pero también se presenta, a lo mejor en la misma obra la presentas a 10 concursos distintos, ¿no? Entonces, un poco, si tú crees en algo que has escrito, es verdad que hay historias que escribes y no crees en ellas. Y entonces no las defiendes. Pero cuando los escritores, pues sí, somos, a pesar de que un trabajo muy solitario, tienes que encerrarte muchas horas en la habitación, la familia lo paga también porque pasas poco tiempo con ella, ¿no? Pero luego, si escribes algo que te atrapa, pues lo defiendes mucho, ¿no? Crees en ello y lo presentas y lo presentas y lo presentas y lo presentas hasta que al final, bueno, pues recibes esa recompensa. Muy bien, pero no vas a